Hidrógeno en un recipiente vacío con un volumen de 5 litros a una temperatura de 500 grados centígrados. Cuando se establece el equilibrio, hay presentes 3,01 moles de nitrógeno, 2,10 moles de hidrógeno y 0,565 moles de NH3. Determine las variables Kc y Kp para la siguiente reacción. Nitrógeno más 3 moléculas de hidrógeno me producen 2 moléculas de este producto o 2NH3. Debemos recordar que el elemento que tenga a la derecha, que en este caso es NH3, es el producto, y todo lo que tenga a la izquierda de la flecha serán los reactivos o los reactantes, que en este caso es nitrógeno e hidrógeno. Mis datos son una temperatura de 500 grados centígrados, un volumen de 5 litros y me dan los moles de los diferentes elementos, de los reactantes nitrógeno e hidrógeno y del producto NH3. Lo primero que tengo que hacer es transformar, así como hacíamos en la unidad anterior, debo transformar la temperatura que me den a grados Kelvin o a grados K. Siempre voy a trabajar con la temperatura en grados Kelvin. Entonces, si recordamos también de la unidad anterior o del formulario anterior, de centígrados a Kelvin se usa o se obtiene sumando los grados centígrados más 273, para en este caso obtener 773 grados Kelvin. Luego, para calcular Kc, según la fórmula, necesito los moles por litro de cada elemento. Entonces calculo los moles por litros de los reactivos, que es hidrógeno y nitrógeno, y del producto NH3. Entonces, los moles que me da, esto se obtiene dividiendo los moles que me está dando el ejercicio entre el volumen, que es igual para todos, 5 litros. Y obtengo entonces que para el producto NH3 los moles por litro es igual a 0,113, para el nitrógeno 0,602 y para el hidrógeno 0,42. Ahora sí puedo utilizar la fórmula Kc. Kc se obtiene dividiendo los moles por litro del producto entre los moles por litro de los reactivos. Repito, Kc se obtiene dividiendo los moles por litros del producto, que en este caso es NH3, entre los moles por litro de los reactantes o de los reactivos, que en este caso es nitrógeno e hidrógeno. Otra cosa importante, NH3 al cuadrado. Este cuadrado, ¿de dónde sale? De acá de la reacción química. Todos los coeficientes, o lo que es lo mismo, los números que van antes del elemento químico pasan a ser exponentes. Entonces 2NH3 ahora pasa a ser NH3 al cuadrado. Nitrógeno pues no tiene número de moléculas y el hidrógeno tiene 3 moléculas, por eso pasa a ser hidrógeno o H2 al cubo. Acá podemos ver que son 3 moléculas de hidrógeno. Entonces obtengo que dividiendo los moles por litro elevado al exponente correspondiente, obtengo que Kc es 0,286. Como Kc en este caso 0,286 es menor a 1, entonces favorece a los reactivos. Ahora paso a calcular Kp. Kp necesito, según la fórmula, es la misma de Kc, solo que utilizas la presión. Por lo tanto, debo calcular la presión para cada uno de los elementos. Según mi formulario, esto se obtiene multiplicando los moles por litros que acabo de calcular por la constante R, que recordemos de la unidad anterior es 0,082 atmósferas por litro sobre mol grados Kelvin por la temperatura. Entonces, para cada elemento, que en este caso es NH3, nitrógeno e hidrógeno, multiplico los moles por litros que acabo de calcular por la constante 0,082 por la temperatura, que es 773, y obtengo la presión para cada uno de ellos. Paso a calcular Kp, que si nos damos cuenta en este caso es la misma fórmula Kc, solo que acá vamos a trabajar con presiones, porque acuérdense que Kp es una constante que trabaja en función de presión. Entonces, al igual que el Kc, se utiliza dividiendo la presión del producto, en este caso NH3, entre la presión de los reactantes, nitrógeno e hidrógeno. Al igual que en el caso anterior, NH3 al cuadrado, porque son 2 moléculas de NH3, e hidrógeno al cubo, porque son 3 moléculas de H2. Hago la división correspondiente y obtengo que Kp es 7,127 por 10 a la menos 5, que es menor a 1, por lo tanto favorece a los reactivos.